Hola y bienvenidos al Picalibro Live. Hoy quiero compartirle una gran noticia para los derechos humanos en la teocracia iraní. ¿Qué sucedió? No sé si se acuerdan que hace unos meses atrás hice un video sobre, el postureo político, es decir, esa idea de que podíamos influenciar a un régimen porque nos cortamos el pelo y lo colocamos en TikTok y conseguimos 1 millón de me gusta. La verdad es que no era así, eso era simplemente atribuirse a algo que realmente no tiene sentido atribuirse. Sin embargo, la verdadera protesta que se dio en el país, en Irán, en contra de sus autoridades, derivado del maltrato y posterior muerte de una joven por una policía moral cuyo propósito es velar porque las jóvenes, y los jóvenes, hombre y mujer, se comporten de una manera específica, pero en el caso de la mujer es mucho más fácil porque tienen que utilizar una vestimenta no ajustada y la yihad. Por cierto, muchos países europeos nos tratan de convencer de que hay que respetar la yihad porque es una condición cultural, solo que se le olvidan que realmente la yihad es una condición obligatoria desde el año 1983 en Irán y que antes del 79, que llegó el gobierno teocrático iraní, no es que había una democracia, pero la yihad y ese tipo de vestimenta no era obligatorio, sino simplemente era voluntario según tu creencia o posición política, si eras moderado o eras más extremista en dicha posición religiosa. Ahora, todo esto, ¿por qué se los cuento? Porque después de esa muerte por parte de las autoridades morales iraníes o del comportamiento religioso iraní, pues hubo una protesta que no ha mermado. Continúa la gente en la calle, desautoriza a la policía moral cada vez que puede y que ha manifestado un rechazo hasta este sistema teocrático. Recuerden que es una teocracia. Así que eso ha implicado un aumento de la violencia represiva por parte del gobierno iraní. Apresados, heridos, fallecidos. Hoy, domingo 4 de diciembre del 2022, hay una noticia realmente, por lo menos, esperanzadora. Y me dice, el fiscal general, es decir, uno de los altos autoridades dentro del Poder Judicial y que tiene que ver mucho con la policía, ha dicho que la policía antivicio ha sido abolida. ¿Y esto por qué? A ver, le explico rápidamente un poco la noticia y les muestro cómo identificar una noticia o un noticiero sesgado. Y voy a explicar por qué. A ver, la policía de la moralidad, muy disputada en el Irán desde la muerte en septiembre pasado de Masha Amini, fue abolida por las autoridades este domingo, hoy 4 de diciembre, según los anuncios que ha habido. Irán ha anunciado la abolición de la policía moral responsable de la detención de la joven Masha Amini, cuya muerte bajo la custodia ha provocado una ola de protestas que se ha prolongado durante casi 3 meses. El anuncio, visto como un gesto hacia los manifestantes, se produjo después de que las autoridades decidieran el sábado revisar una ley de 1983, ojo con las fechas, sobre el velo obligatorio en Irán, impuesta 4 años después de la Revolución Islámica de 1979. Ojo con la fecha, 79-83. La muerte de esta joven desencadenó una ola de manifestaciones durante las cuales las mujeres, punta de lanza de la protesta, se quitaron y quemaron sus pañuelos de la cabeza, en la cabeza, o sea, no lo hicieron en la cabeza, se quitaron los pañuelos de la cabeza. Al grito, mujer, vida y libertad. A pesar de la represión que dejó cientos de muertes, el movimiento de protesta continúa. La policía de la moralidad ha sido abolida por quien la crearon, dijo el fiscal general Mohamed Jafar Montaseri el sábado por la noche, citado una agencia de noticias. Esta policía también conocida, y me disculpan mi pronunciación, no tengo pronunciación árabe, no tengo la menor idea cómo se habla en lo que era antigua Persia y hoy Irán, Gashet et Arsat, patrulla de orientación, fue creada bajo la presidencia del ultraconservador. Aquí quiero hacer una corrección al periódico. Si esto fue creado en el año 1983 a través de esa ley y fue a través de una teocracia del 79, ¿cómo es que los conservadores van a ser del 79? Si es conservador, se supone que trata de sostener lo que ha hecho esa sociedad grande por lo menos con 50 o 60 años, 100 años de historia, 300 años de historia. No es una condición es una mala interpretación de lo que es ser conservador. Ah, no, ahora yo soy el régimen y ahora yo soy conservador, porque eso quiere decir entonces que el conservador es de izquierda y de derecha, y en este caso, o religioso y ateo. No tiene sentido el concepto conservador. Eso quiere decir entonces que bajo esta hipótesis,
El ultraconservador quiere conservar lo que acaba de crear. A ver, les leo la noticia entera para que ustedes vean lo absurdo de esa condición y el sesgo del periodista que lo coloca. Esta policía entonces fue creado el presidente ultraconservador Mohamed Ahmadinejad para difundir la cultura de la decencia y el yihad. Está formada para hombres con uniformes verdes y mujeres con chador negro, que cubre la cabeza y la parte superior del cuerpo. Esta unidad inició sus primeros patrullas en el 2006. 2006, ¿cómo puedes ser conservador de algo que acabas de crear tú mismo? Esto no es conservador, esto es totalitarismo de la ley, esto es positivismo puro y duro, basado en condiciones religiosas, no en condiciones conservadoras. El conservador es, vuelvo y repito, aquel que busca dentro de la historia de la sociedad lo que ha sido mejor y que quiere que se mantenga, pero es muy complicado volverlo a construir. Además que su destrucción implicará pues realmente la destrucción de la sociedad modélica en la que se creó, para bien o para mal. Conservador no es aquel que trata de buscar sus privilegios o sostener el status quo como te está contando la izquierda o la progresía. Si eso fuera así, entonces un dictador de izquierda, cuando se trata de conservar su propio poder, ya no es un conservador de izquierda, se vuelve conservador. Entonces, esto no tiene ni pie ni cabeza. Esto es simplemente un mantra que te tratan de confundir y decir, miren, los conservadores hacen este tipo de cosas. No. El ultra religioso hizo esto, que no es más que el totalitarismo teocrático, el totalitarismo basado en una religión. Tan malo como aquel que se basa en una obra de Carlitos Marx o en una declaración científica. Ha hablado la ciencia, la verdad revelada, y voy a colocar la policía del cumplimiento de lo que la ciencia ha hablado. La idea de una verdad revelada impuesta de arriba hacia abajo es lo contrario a un conservador. Así que a ver si vamos a empezar a identificar a los periodistas que tienen sesgos, sus sesgos, y a señalárselos. Después, el papel de la brigada antivicio ha evolucionado a lo largo de estos años, pero siempre ha sido divisivo, en la sociedad iraní. Incluso entre los candidatos presidenciales, bajo el presidente moderado Hassan Rouhani, moderado religioso, quiero decir, se podían ver mujeres con jeans ajustados y velos coloridos. Pero en julio pasado, su sucesor, el ultraconservador, vuelvo y repito, y hay que corregirlo, el ultra religioso Ebrahim Raisi llamó a la movilización de todas las instituciones para fortalecer la ley sobre el velo. Recuérdense, este gobierno está obligando a usar el velo y otros estados están diciendo, ¿sabes qué? Hay que respetar el velo porque es una condición histórica y social. No lo es. Es desde el año 79, 83, por lo menos en la sociedad iraní, que se le está colocando a todos, independientemente de su posición religiosa o política. Por supuesto, también declara, los enemigos del Irán y el Islam querían socavar los valores culturales y religiosos de la sociedad propagando la corrupción. Las mujeres que no se colocaban el velo, violando esta ley, entonces tenían el riesgo de ser detenidas por esta unidad de lo que se llamó la policía de la moralidad. El sábado, el mismo fiscal Mohamed Jafar Montaseri anuncia que el Parlamento y el Poder Judicial están trabajando en el tema del velo obligatorio, sin especificar que se podría cambiar en la ley. Este es un tema ultra sensible en Irán, en la que chocan dos bandos. El de los conservadores que se aferran a la ley de 1983, vuelvo y repito. El de los teocráticos totalitarios que se aferran a la ley de 1983, estos no son conservadores. Y de los progresistas que quieren que las mujeres el derecho a llevar a elegir el velo o no. A ver, si eso ya lo pueden hacer en el 79, ¿cómo es que los progresistas quieren volver al pasado? A ver, creo que el progresista ultra religioso que colocó esta ley violando lo que había anteriormente es efectivamente el progresista. Los demás lo que quieren es volver a la sociedad que estaba antes de esa ley, es decir, a la sociedad del 78, en donde la mujer podía vestirse como quisiera, con por supuesto ciertas conductas de orden social que son aplicables tanto a la mujer como al hombre, pero no de elementos religiosos. Entonces, que me expliquen los periodistas cómo un progresista quiere volver a la sociedad del año 78 y un conservador quiere sostener algo que cambió precisamente la sociedad en la que consideró que era mejor el florecimiento. Obviamente esto es un juego de palabras para que tú pienses que el conservador es malo y el progresista es bueno. No, es justo al revés. Si se hubieran mantenido los conservadores, la teocracia jamás hubiera gobernado en Irán. La teocracia es el progresismo frente al régimen iraní del año 78. Pero bueno, seguimos. Según la ley vigente, desde 1983, las mujeres iraníes y extranjeras, independientemente de su religión,
deben llevar velo y ropa holgada en público. Aquí quiero decir que son cómplices todas las personas que se hayan prestado a cumplir con esta ley. Usted como autoridad extranjera no puede ser detenido dentro del país, así que usted dice no voy a prestar, no voy a cumplir esa ley. Es como si yo le dijera, viene para Francia y todas las primer ministros o las esposas tienen que usar bikini. Si usted no usa bikini, no puede venir a hablar con el primer ministro. Obviamente es cuestión de dignidad. Usted dice, pues entonces no hablaremos. Punto. No voy a vender mi libertad para poder conversar con usted. O llegamos a un acuerdo donde yo le respeto a usted su libertad y usted me respeta la mía, o no lo hay. Pero no, la mayoría de los líderes democráticos del mundo, entre comillas, se han rendido y han utilizado sus esposas o las primeras ministras han cumplido con esta ley. Lo que vuelvo y repito es absurdo. Pero bueno, también me dice este periodista que, por supuesto, las protestas siguen y un número creciente de mujeres se está descubriendo la cabeza, especialmente en el norte del lujo de Teherán. Es decir, prácticamente está diciendo que los que están en contra de esto, los progresistas, son los ricos. ¿Qué me quieres decir por allí? No entiendo. Algo el periodista está un poquito sesgado. Los ricos quieren vestir como les da la gana. No creo que esa sea la realidad iraní. Si fuera así, no habría este conflicto. Pero bueno, el 24 de septiembre, una semana después de comenzar las protestas, el principal partido reformista Irán instó al Estado a rescindir el requisito del velo. Irán, que ve la mayoría de las manifestaciones como disturbios, acusan en particular a las fuerzas extranjeras de estar detrás de este movimiento para desestabilizar el país. Conclusión, veamos si esto se lleva a la práctica, veamos si esto se convierte en realidad, pero hasta ahora esta declaración y este movimiento pareciera falta de confirmación por parte del gobierno ultra religioso y no ultra conservador. Ultra religioso de una teocracia que nace en el año 1979, digo, para que se acuerden lo de conservador, progresista. Veamos si es que estas funciones de vigilancia no pasan luego a la policía normal. Ojo, esto es una pequeña luz en un gobierno bastante oscuro para sus ciudadanos que impone una visión moral restrictiva y, repito, una moral que no tiene que ver con el pasado histórico de Irán, sino con los años recientes desde el año 1983 en adelante. Bueno, es todo por hoy y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.